¿Qué pasaría si esa voz que escuchamos en nuestra cabeza, la que narra nuestra vida, la que nos dice quiénes somos, en realidad no fuera nuestra? Hoy vamos a sumergirnos en una idea tan fascinante como, pues, inquietante. Y es esta, que nuestro yo es en gran medida un guión que hemos heredado. Para esta exploración tenemos sobre la mesa una serie de textos filosóficos que, aunque diversos, giran en torno a una metáfora central muy poderosa, la del ventríloco invisible. Y la misión es desentrañar esta idea. ¿Somos realmente los autores de nuestros pensamientos y deseos? O, como sugieren estas fuentes, somos los portavoces de una mente colectiva que habla a través de nosotros. Es que el punto de partida que proponen es un desafío directo a nuestra experiencia más básica. De hecho, uno de los textos arranca con una frase que te deja pensando por un buen rato. La tragedia del ser humano no está en su mortalidad, sino en la convicción de que es autor de lo que piensa. Eso nos lanza de lleno al centro del problema. Uf, es una frase demoledora, porque va en contra de todo lo que sentimos. O sea, yo siento que mis pensamientos son míos. A ver, desglosémoslo. La idea principal, según entiendo de las fuentes, es que desde el momento en que nacemos, somos arrojados a un océano de lenguaje, de creencias, de mandatos culturales que por supuesto no elegimos. Exacto. Y como el vértigo de no tener un yo propio, de no ser nadie, es insoportable, el mecanismo de supervivencia es apropiarse de todo eso. Lo que llamamos mi opinión es descrito como memoria colectiva reciclada. Mi deseo, pues, es la presión invisible del mercado o de las expectativas sociales. Mi personalidad, la sedimentación de años de condicionamientos familiares y culturales. El yo, desde esta perspectiva, funciona como un administrador de propiedades ajenas que con el tiempo Se olvida. olvida su rol y cree que todo le pertenece. Claro, porque esta instalación del software, por llamarlo así, ocurre antes de que tengamos la capacidad de cuestionar nada. Por eso se siente tan íntimo, tan nuestro. Y aquí es donde entra esa imagen que usan que me parece potentísima. El eco cree que es voz. Esa es la clave de la ilusión de autoría. El muñeco del ventríloco siente la vibración en su boca de madera y está convencido de que tiene pulmones y cuerdas vocales propias. Y los textos insisten en que no hay malicia en esto. Es una especie de ceguera funcional. Es la imitación creyendo que es identidad. Pero esta ceguera tiene consecuencias muy profundas. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo se protege este mecanismo? Se protege con una ferocidad increíble. Las fuentes señalan que cualquier intento de cuestionar este guión heredado es percibido por el cerebro como una amenaza existencial. Vaya. Sí. No porque haya un yo real que proteger, sino porque ese personaje que hemos construido es inseparable de su propio relato. Si el relato se cae, el personaje siente que muere. O sea que cuando alguien defiende a muerte una ideología, política o una creencia religiosa, no está defendiendo las ideas en sí. Según esta visión, no, para nada. Está defendiendo la ficción de su propia existencia, que está anclada en esas ideas. Por eso las discusiones se vuelven tan personales y agresivas. Claro. No estamos debatiendo datos. Estamos librando una guerra por la supervivencia de nuestro personaje. Eso nos lleva a la siguiente fase de este argumento, que es donde se pone realmente interesante. La propuesta es que la cultura no es algo que nosotros usamos, sino que la cultura nos vive a nosotros. Que la estructura social no está diseñada para crear individuos lúcidos, sino unidades funcionales. Repetidores eficientes. Exacto, repetidores eficientes del guión colectivo. Totalmente. La idea es que la sociedad necesita previsibilidad. Necesita que la gente desee ciertos productos, aspire ciertos estilos de vida y crea en ciertas narrativas para que el sistema siga funcionando. Y para lograrlo, opera a través de lo que las fuentes llaman el yo como interfaz. Es como un software silencioso que corre en segundo plano en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la función principal de ese software? Pues asegurarse de que el individuo nunca vea el código que lo gobierna, mantenerlo entretenido en la superficie, en los dramas del personaje, en sus metas, sus miedos, sus logros. Y la herramienta más perfecta de este sistema, la cárcel más sutil, es el lenguaje. ¿El lenguaje? Sí, porque es el código fuente del pensamiento.
Cada palabra que aprendemos no es neutral. Ya contiene un marco, una limitación, una forma predefinida de ver el mundo. Esto me hace pensar en una frase que usamos todo el tiempo. Yo soy así. La usamos como una declaración de identidad, como algo inmutable. Pero a la luz de esto, cambia por completo de significado, ¿no? Cambia radicalmente. Los textos la interpretan como una confesión implícita. Este es el guión que acepté para no enfrentar el vacío de no ser nadie. La identidad entonces no sería un núcleo sólido y auténtico, sino más bien un andamio precario, un conjunto de etiquetas. Soy inteligente, soy tímido. Soy de izquierda, soy emprendedor. Exacto. Etiquetas que sostenemos por un miedo profundo a la exclusión, a no pertenecer. Es un mecanismo de supervivencia que adoptamos para encajar en la tribu y que con el tiempo confundimos con nuestro verdadero rostro. Exacto. Es una máscara tan bien instalada que la persona olvida que la lleva puesta. Y para evitar ver que no hay un titiritero interno, que el yo no piensa, sino que es pensado, el personaje improvisa constantemente. ¿Cómo que improvisa? Añade dramas personales, se aferra a metas futuras, revive heridas pasadas, todo para mantener la obra de teatro en pie. Porque presiente que si el telón cae, detrás del personaje no hay nadie. Y esta idea de las máscaras, de un yo que gestiona cómo nos presentamos al mundo, me recuerda que las fuentes traen un ejemplo muy concreto de Japón para analizar esto, ¿verdad? Con los conceptos de tatemae y one. Sí, es un ejemplo perfecto para ilustrar cómo opera este mecanismo en la práctica. Tatemae, para quien no lo conozca, es la cara que mostramos en público, el comportamiento y las opiniones que se ajustan a las expectativas sociales. La máscara de la cortesía. Eso es el rol que cumplimos, el yo en modo público. De acuerdo, eso es fácil de entender. Todos tenemos un tatamae en el trabajo o en reuniones familiares, pero luego está el one, que se supone que son nuestros sentimientos y deseos verdaderos, lo que pensamos cuando nadie nos ve. Esa tendría que ser nuestra verdad privada, ¿no? Ahí es donde reside el yo auténtico. Esa es la creencia popular, y es precisamente lo que estos textos vienen a demoler. Aquí está el giro que proponen. Argumentan que ambas, tatemae y one, son máscaras del ventríloco. Espera, ¿cómo que ambas? ¿Incluso nuestros pensamientos más privados? ¿Sí? Tatemae es, como dijimos, la programación social en modo público. Pero one, lo que sentimos en el fondo, no es autenticidad pura. Es más bien la versión no supervisada de ese mismo condicionamiento. A ver, son los impulsos, los juicios, los deseos que el mismo sistema nos ha implantado, pero sin el filtro de la corrección social. Es el yo condicionado, pero sin público. O sea que mi one, lo que yo creo que es mi yo más íntimo y rebelde, sería en realidad el tatamae sin el filtro de las buenas costumbres. La misma programación, pero en crudo. Precisamente. La cultura, según este análisis, romantiza la idea del one como el verdadero yo para darnos una válvula de escape, para que sintamos que tenemos un refugio de autenticidad y así no lleguemos a cuestionar la premisa fundamental. Que quizá no hay nada debajo. Que quizá no hay un yo sólido debajo de ninguna de esas capas. Lo auténtico, sugieren, no está ni en la máscara pública ni en la privada. Aparece cuando ambas se disuelven. Bueno, este es un modelo filosófico fascinante, pero también es bastante desolador. Y aquí es donde creo que hay que preguntar, ¿y qué? O sea, ¿por qué debería importarnos si nuestra personalidad es un constructo? Si funciona, ¿cuál es el problema? Y las fuentes conectan esto directamente con el sufrimiento humano. Ahí está el núcleo de todo el argumento. El problema es que el sistema no funciona para el bienestar del individuo. El individuo sufre. Y sufre precisamente porque intenta vivir una vida que no es suya, con una mente que no es suya. Siguiendo un guión que no eligió. Exacto. El ventríloco, esta mente colectiva, no busca la felicidad de la marioneta, busca su propia continuidad. Por eso nos mantiene atrapados en un ciclo infinito de miedo, deseo y comparación. Lo describen como una fábrica de sufrimiento. ¿Cómo opera esa fábrica en el día a día? Opera a través de emociones que consideramos fallas personales. La ansiedad, la autoculpa, el miedo al fracaso, la búsqueda constante de validación externa, todo eso es el producto de la fábrica. Y aquí viene la parte más dura del argumento.
La infelicidad no es una falla del sistema, sino parte integral de su diseño para perpetuarse. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de eso? Suena muy abstracto. Claro. Pensemos en algo tan común como la elección de una carrera. El guión colectivo dice, sé exitoso, ten seguridad económica, gana estatus. Ahora, imagina que una persona siente una vocación profunda por ser poeta, algo que el guión asocia con precariedad e irrelevancia. Ujú. La ansiedad terrible que esa persona siente no es solo un miedo personal al futuro, es el sistema corrigiéndola en tiempo real. Es el ventríloco susurrando. Te estás desviando del programa. Peligro, vuelve al camino. Esa angustia es la fábrica de sufrimiento en plena producción, asegurándose de que el personaje no se salga del guión. Visto así, la culpa y la autoexigencia no son defectos que tenemos que corregir. ¿No? Sino herramientas que el sistema usa para decirnos, estás fallando al guión, esfuérzate más para ajustarte. El agotamiento psicológico sería el precio que paga el cuerpo por sostener una identidad que es, en el fondo, imaginaria. Exactamente. El ventríloco nos mantiene temiendo el futuro, rumiando el pasado, deseando lo que no tenemos, justificándonos. Cualquier cosa que nos aleja del momento presente y de la percepción directa, porque en el silencio y en la presencia el ventríloco pierde su poder. Por eso la mente casi nunca está en silencio, siempre está llena de ruido, de planificación, de preocupación. El silencio es una amenaza. Es una amenaza mortal para el personaje. Este panorama que pintan las fuentes se siente muy determinista, casi como una condena. Suena como una prisión con paredes invisibles. ¿Acaso sugieren que no hay ninguna salida? ¿O estamos simplemente condenados a ser marionetas? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que ofrecen es completamente contraintuitiva. No proponen luchar, ni rebelarse, ni siquiera intentar construir un yo nuevo y más auténtico. Pero, ¿por qué no? Mi primer instinto sería decir, ok, este yo es falso, voy a construir uno verdadero. Voy a hacer mi versión más auténtica. Eso suena empoderador. Y según los textos, esa sería la trampa final y más sutil del ventríloco. Sería el mismo personaje intentando escribir un nuevo acto para su propia obra. Seguiría siendo el ego tratando de salvarse a sí mismo bajo una nueva apariencia, la de persona espiritual o auténtica. O sea, redecorar la celda de la prisión, pero sin darse cuenta de que sigues dentro. Exactamente. La verdadera libertad, según esta visión, no es un acto de construcción, es un acto de percepción. Es simplemente ver el mecanismo. Y no se refieren a entenderlo intelectualmente, como estamos haciendo ahora, sino a observarlo en acción dentro de uno mismo. Un acontecimiento lo llaman, una toma de conciencia directa. ¿Y cómo es ese ver? ¿Qué es lo que se ve? Se ve, sin juzgar, cómo los pensamientos simplemente llegan solos, no los creas. Cómo las emociones surgen solas, no las eliges. Cómo las reacciones se disparan automáticamente. En el momento en que se ve con total claridad que esa opinión que defiendes es un eco, que ese deseo que te consume es prestado, el pensamiento pierde su autoridad. Ya no te lo crees a pies juntillas. Entonces la clave es esa frase que usan. Ver es desactivar. No se trata de luchar contra el pensamiento, sino de verlo por lo que es. El ventríloco solo tiene poder mientras es invisible. En el momento en que lo ves, las cuerdas pierden su tensión. Esa es la idea central. La libertad no es matar al personaje que representas en el mundo. El personaje seguirá pidiendo café por la mañana y yendo a trabajar. Claro. La libertad es dejar de confundirte con él. Es darte cuenta de que tú eres la conciencia que observa el personaje, no el personaje mismo. Y esto no es un acto de voluntad, insisten, sino la consecuencia natural de ver el guión. El programa se interrumpe no por la fuerza, sino por la claridad. ¿Y cuando ocurre esa desidentificación, qué pasa? ¿Qué queda? Se produce una separación natural entre la conciencia y el contenido de la mente. ¿Te das cuenta? Yo no soy esa voz, nunca lo fui. La narrativa personal, esa historia de mí que nos contamos sin cesar, pierde su poder hipnótico. Y en ese espacio de silencio, dicen los textos, aparece por primera vez algo que no pertenece al ventríloco, algo que nunca fue prestado, la vida real, la experiencia directa. Hemos recorrido un camino intenso hoy. Empezamos con esta idea tan inquietante de que nuestra voz interna no es nuestra, pasamos por ver al yo como una interfaz cultural.
Analizamos cómo este mecanismo es una fábrica de sufrimiento y finalmente llegamos a esta posibilidad de una libertad que no viene de la lucha, sino de la simple y llana observación. Lo que queda al final es la imagen de una existencia sin narrador, una vida que no es el producto de la mente colectiva, donde la experiencia es directa, sentida en el cuerpo y no pasa constantemente por el filtro de una historia heredada. Es la disolución del conflicto interno, porque la división que lo generaba, la que existe entre el personaje y la realidad, ha sido expuesta. La vida deja de ocurrir en la cabeza. Y vuelve a la percepción, a los sentidos. Las fuentes concluyen con una idea muy poética, que la vida real aparece cuando el ventríloco por fin deja de hablar con nuestra voz. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión, una que va más allá de los propios textos. Si esa voz interna, ese narrador constante que comenta, juzga y planea, se silenciara por un solo momento, ¿qué quedaría? ¿Cómo sería experimentar esa existencia sin narrador de la que nos hablan?